Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, profe. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Bien, hoy vamos a hablar de las obligaciones solidarias. Como ustedes habrán visto, estamos viendo todo el esquema o los esquemas de las clasificaciones de las obligaciones. Tema por demás arduo, aburrido, tedioso, tosco, pero bueno, necesario saber si una obligación está dentro de una u otra clasificación para saber seleccionar cuál es la norma correspondiente del código y poder aportar las soluciones necesarias en un caso concreto. Estamos en las obligaciones de sujeto plural. De tal manera, podemos definir a las obligaciones solidarias como esas obligaciones de sujeto plural en la que cualquier acreedor tiene el derecho de exigir de cualquier deudor el cumplimiento total de la obligación y la causa de esta obligación es única. Esto es muy importante, lo de la causa única, causa como fuente, porque ustedes van a ver cuando vean obligaciones concurrentes que si la causa de la obligación no es única, entonces no estamos ante una obligación solidaria, sino que estamos ante una obligación concurrente. De tal manera, en cuanto a las características de estas obligaciones, primero tenemos que es una obligación de pluralidad de sujetos. Es decir, puede haber varios acreedores y un deudor, varios deudores y un acreedor, o varios acreedores y varios deudores. De tal manera, la pluralidad puede ser activa si es del lado de los deudores, pasiva si es activa si es del lado de los acreedores, pasiva si es del lado de los deudores, o mixta si es de ambos lados. La segunda característica es que hay unidad de prestación. La prestación es única y debe ser cumplida de manera integral, de manera íntegra. Es decir, una vez que uno de los codeudores ha pagado la totalidad de la prestación y uno de los acreedores ha recibido la totalidad de la prestación, la obligación se extingue respecto de todo el mundo. Y la prestación es única, aunque el objeto dado en pago admita su fraccionamiento, es decir, de diferente manera que con las obligaciones indivisibles. Acá la prestación, en las obligaciones indivisibles, que ustedes lo habrán visto en alguna clase pasada, la prestación se debe cumplir en forma única porque no lo permite la naturaleza de la prestación. Si yo debo entregar un auto a varios acreedores o varios deudores deben entregar un auto, lo deben hacer por entero porque el objeto no admite que se fraccione. Si yo fracciono un auto, deja de ser un auto. En cambio, las obligaciones solidarias, la prestación debe ser cumplida por entero, pero porque estamos frente a la solidaridad, aunque el objeto admita el fraccionamiento. Es decir, si varios deudores deben a varios acreedores 1.000.000 de pesos, cualquiera de los deudores que pretenda liberarse tendrá que entregar 1.000.000 de pesos, aunque el dinero sea un bien esencialmente divisible, esencialmente fraccionable. Si yo divido dinero, siempre estoy en presencia de dinero. Tercera característica, hay pluralidad de vínculos. No necesariamente los vínculos que unen a todos los deudores con todos los acreedores deben ser los mismos. Podrían ser distintos vínculos. Esto está previsto o está planteado en el artículo 830, que dice la incapacidad y la capacidad restringida de alguno de los acreedores o deudores solidarios no perjudica ni beneficia la situación de los demás. Es decir, en una pluralidad de deudores podría haber algunos deudores que sean capaces, otros deudores que tengan incapacidad, otros que tengan capacidad restringida, y eso no afecta a los demás. Y por último dice, tampoco afecta a los demás, la existencia de modalidades a su respecto. Las modalidades, recuerdan, son esos accidentes que puede tener la obligación, en general
más específicamente el acto jurídico, que no son de la esencia del acto y que pueden ser que son las tres modalidades que existen en el derecho privado, son la condición, el plazo y el cargo. De tal manera, podría en una misma obligación solidaria existir algún deudor a quien se le haya concedido un plazo para el cumplimiento, otro deudor que no tenga plazo y su prestación sea exigible, otro deudor que tenga la posibilidad o la necesidad de cumplir con un cargo, además del cumplimiento de la prestación. Es decir, puede haber pluralidad de vínculos. Y por último, la causa debe ser única, es decir, la fuente de esa obligación solidaria debe ser única. El 827, cuando da el concepto de obligación solidaria, lo dice claramente: hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única, cuando en razón del título constitutivo de la ley su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. La fuente es única. Y la fuente puede ser dos, las fuentes de la solidaridad: o la voluntad de las partes o la ley. De tal manera, si estamos en presencia de una fuente que es la voluntad de las partes, por ejemplo, un contrato es el único contrato para todos los sujetos de la obligación, el que funciona como causa de esa obligación solidaria. ¿Está? Y la última característica es que la solidaridad no se presume. Es decir, el principio general en materia, esto es un poco anacrónico, pero sigue estando así en el código, el principio general en materia de obligaciones del sujeto plural es la simple mancomunación de los sujetos. Es decir, que cada sujeto se libera si cumple con su cuota parte. Y por excepción, cuando hay pluralidad de sujetos, hay solidaridad. Es decir, si, ¿cuál es la importancia de esto? Si el juez, analizando un caso de obligación de sujeto plural, se queda con la duda respecto de si esta obligación es solidaria o simplemente mancomunada, debe concluir que es simplemente mancomunada y ordenará que cada uno de los demandados se libere pagando su cuota parte. Es decir, para que haya solidaridad se debe o pactar, o debe surgir de un acto de voluntad particular, o debe surgir claramente de la ley. Ya les digo, de la voluntad particular puede ser que la solidaridad esté pactada en un contrato, o en una manda que figure en un testamento, también podría surgir la solidaridad. Y en cuanto a la ley como fuente de solidaridades, tengamos en cuenta lo siguiente: la ley solo es fuente de solidaridad pasiva. No hay obligaciones solidarias de fuente legal. No existe no hay obligaciones solidarias de solidaridad activa de fuente legal. La ley, no existe ningún artículo que prevea la solidaridad de acreedores. De tal manera, para que la pluralidad de acreedores sea solidaria, debe surgir inequívocamente de la voluntad de las partes. No hay solidaridades activas legales. Como ejemplo de obligaciones solidarias de fuente legal, tenemos, por ejemplo, el artículo 1751. Dice: si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. El artículo 1754. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental. El artículo 1760. Si de una parte de un edificio cae una cosa o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que se cause. El artículo 1762. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestre que no integraba el grupo. Es decir, fíjense que todos los ejemplos que mencioné y todos los demás que ustedes puedan encontrar en el código
hablan de solidaridad de deudores, de responsables en estos ejemplos que mencioné. Son solidaridad de deudores. No hay solidaridad legal activa. ¿Cuál es la importancia de que una obligación sea solidaria? Y es innegable, fundamentalmente si estamos en presencia de solidaridad pasiva, es decir, solidaridad de deudores, para el acreedor es mucho más fácil obtener el cobro efectivo de la prestación si tiene más de un patrimonio de donde obtener el cobro de la prestación, ya sea en forma voluntaria por parte de los deudores o si tiene que recurrir a la ejecución forzada. Si yo como acreedor tuviera solo un deudor de quien poder cobrarme, si ese deudor se insolventa, ya no voy a poder cobrar nunca más mi prestación. En cambio, si tengo más de un deudor, y son ambos o todos solidarios, probada la insolvencia de uno, le podré cobrar la totalidad al siguiente, probada la insolvencia del siguiente, le podré cobrar la totalidad al siguiente y así sucesivamente. De tal manera, cuando una obligación es solidaria, el acreedor tiene el derecho de promover, ante la renuencia, ante el incumplimiento de la prestación por parte de los deudores, el acreedor tiene el derecho de promover una demanda judicial contra uno, contra algunos o contra todos sus codeudores. Probablemente de alguno vaya a cobrar. Por supuesto que si bien tiene el derecho de demandar a uno y cobrarle la totalidad, como consejo, siempre es conveniente demandar a todos. ¿Esto por qué? Porque recuerden que si demando a uno, el resultado de ese juicio es inoponible respecto del resto de los codeudores que no han sido demandados. De tal manera, estos codeudores no demandados en otro juicio podrían esgrimir contra mí alguna defensa personal que no se haya esgrimido en el primero. De tal manera, conviene demandar a todos los codeudores en el mismo juicio y ahí se resolverán todas las incidencias que puedan plantearse. Respecto de las fuentes, bueno, ya lo dijimos, las fuentes son la voluntad de las partes para ambas solidaridades y la ley solo para la solidaridad pasiva. En cuanto a la extinción de la solidaridad, atención, extinción de la solidaridad, no extinción de la obligación solidaria. ¿Cómo puede extinguirse la solidaridad? De dos maneras. En cuanto respecto de la solidaridad pasiva, se extingue la solidaridad por renuncia del acreedor. El acreedor podría renunciar a la solidaridad respecto de todos sus deudores o solo respecto de alguno o alguno de sus deudores. Si renuncia a la solidaridad respecto de todos los deudores, es porque ha consentido que esa obligación que era solidaria se convierta ahora en simplemente mancomunada. Vaya a saber por qué lo habrá hecho el acreedor, porque ese realmente es un acto que lo perjudica, porque de ahora en más, si renuncia a la solidaridad respecto de todos los deudores, si la obligación no es cumplida, él tendrá que iniciar un juicio a cada uno de los codeudores y reclamarles a cada uno su cuota parte de la deuda. Ya no podrá reclamarle a cualquiera por el todo. Esta renuncia debe ser expresa. No se admite la renuncia tácita cuando lo que el acreedor pretende es renunciar a la solidaridad respecto de todos los deudores. En cambio, podría renunciar a la solidaridad respecto de alguno o algunos, es decir, consentir que alguno o algunos de todos sus codeudores solidarios cumplan pagando su cuota parte. Y la solidaridad se mantiene respecto del resto, con deducción de la parte pagada, cobrada, del codeudor a quien se le perdonó la solidaridad. En este caso sí, la renuncia podría ser expresa o tácita. Es decir, podría ser expresa, en el cual el acreedor expresamente le manifiesta, de algún modo fehaciente, a los codeudores que respecto de Juan o de Pedro o de Diego ha renunciado a la solidaridad y solo les cobrará la parte que Juan, Pedro o Diego tengan en la deuda. O podría tácitamente recibir la cuota parte en pago, la cuota parte de Juan, de Pedro y de Diego, en cuyo caso tácitamente, al recibir ese pago
no total, entonces estaría produciéndose una renuncia tácita de la solidaridad respecto de ellos. ¿Qué más? En cuanto a los efectos, tenemos dos grupos de efectos, porque claro, pensemos lo siguiente, veámoslo primero desde el punto de vista de la solidaridad pasiva. Si hay tiempo pasaremos a la activa, y si no, lo van a estudiar ustedes porque son sustancialmente similares. Si estamos en una pluralidad de sujetos deudores y uno de ellos se ve en la necesidad de cumplir, de pagar la totalidad de la prestación, no significa que, si bien respecto del acreedor el resto de los codeudores queda liberado, pero van a comenzar a quedar obligados respecto del codeudor que pagó la totalidad de la obligación. Por lo tanto, los efectos en materia de obligaciones solidarias los tenemos que ver del lado externo, es decir, qué efectos se producen entre el grupo de deudores y el grupo de acreedores, y luego que la obligación se extinguió por pago que alguno o algunos hayan hecho, tenemos que ver los efectos internos dentro del grupo, que van a estar apuntados fundamentalmente a ver cuál es la cuota parte de cada codeudor que le va a deber al deudor que pagó la totalidad. ¿Se entendió esto? Por favor, háganme algún gesto, si no lo explico de nuevo. Si no me hacen ningún gesto, tácitamente creo que lo entendieron, ¿eh? Veamos entonces solidaridad pasiva, efectos externos. Primer efecto externo, derecho al cobro. Esto significa que el acreedor común tiene, esto es lo que venimos recurrentemente diciendo desde el principio de la clase, el acreedor común tiene el derecho de percibir el cobro de la totalidad de la prestación respecto de cualquiera de los codeudores solidarios. Artículo 833 dice: el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores simultánea o sucesivamente. ¿Me podría dar un ejemplo de esta obligación? Entró recién Mercedes a la clase, di varios ejemplos. El artículo 1751, pluralidad de responsables en la responsabilidad directa. Y el artículo 1754, solidaridad entre los padres por los hechos de los hijos menores. El artículo 1760, solidaridad entre los dueños y ocupantes de la parte del edificio donde cayó una cosa que causó un daño. El 1762, solidaridad de todos los integrantes de un grupo que realiza una actividad peligrosa cuando este grupo ha causado un daño. ¿Ahora se conectó? ¿Lo agarró Mercedes? Bueno, Mercedes no me dice nada. Sigamos adelante. El 833 entonces decía: el acreedor tiene el derecho a reclamar la totalidad a uno, a algunos o a todos. ¿Cómo? Sí, gracias. No, de nada. A uno, a algunos o a todos los codeudores solidarios. Por el otro lado, existe el derecho a pagar de todos los codeudores solidarios. Cualquiera o todos los codeudores solidarios que pretenda liberarse tiene el derecho de pagarle la totalidad al acreedor común o a cualquiera de los acreedores solidarios. El artículo 834 dice: cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda, sin perjuicio de lo dispuesto en el 837, que el 837 es cuando existe extinción relativa de la solidaridad, que lo hemos explicado recién. Es decir, cuando el acreedor consintió que alguno o alguno de los codeudores pase a ser simplemente mancomunado, consintiendo entonces que se libere pagando solo su cuota aparte. En cuanto al pago, el pago realizado por uno, alguno o todos los codeudores extingue la obligación siempre respecto de todos. Por supuesto, el pago de conformidad con todos los requisitos que ya conocemos del pago: íntegro, idéntico, propio, disponible, sin fraude,
todos los requisitos del pago, en tiempo propio, en el lugar convenido, etcétera, etcétera. Produce efectos expansivos, entonces, y totalmente extintivos de la obligación respecto de todos. Dice, con sujeción, el 835, con sujeción a disposiciones especiales, los modos extintivos inciden, según el caso, sobre la obligación o sobre la cuota de algún deudor solidario conforme a las siguientes reglas. A. La obligación se extingue en el todo cuando uno de los deudores solidarios paga la deuda. En cuanto al resto de los medios extintivos, el mismo artículo nos va a decir que la novación, la dación en pago, la compensación que se produzcan entre el acreedor común y uno de los codeudores solidarios también propaga sus efectos extintivos respecto del resto de los codeudores solidarios. Si se produce la novación o la compensación o la dación en pago entre el acreedor y uno de los codeudores solidarios, queda renunciada, novada o compensada la obligación respecto también de los demás. En cambio, respecto de la confusión, el 835, inciso C, dice, la confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios solo extingue la cuota de la deuda que corresponde a éste. La obligación subsistente conserva el carácter solidario. Fíjense, de manera distinta al resto de los medios extintivos, si se produce la confusión, es decir, la reunión en una misma persona de la calidad de sujeto acreedor y deudor, se produce esta confusión entre el acreedor común y uno de los codeudores solidarios, solo se extingue parcialmente respecto de la cuota de este deudor solidario, pero la obligación subsiste como solidaria respecto de los demás. Acá no se extingue la obligación en forma total, sino solo parcialmente al deudor respecto del que se confundió. Con relación a la transacción, otro medio de extinción de las obligaciones, la transacción que se produce entre el acreedor común y uno de los codeudores solidarios no produce efectos expansivos, digamos, como de principio común, de principio general, sino que, digamos, pueden invocarla si los beneficia aquellos deudores que no fueron parte en la transacción, pero no les puede ser opuesta si los perjudica. Es decir, solo la transacción, vamos a ver que es similar, sustancialmente similar al sistema cuando veamos la cosa juzgada. En la transacción solo se transmiten o solo se propagan los efectos favorables. Si se produjo la transacción entre el acreedor común y uno de los codeudores solidarios, si esta transacción es perjudicial para los demás, a los demás no les puede ser opuesta. Pero si es beneficiosa para los demás pueden invocarla si los beneficia. ¿Está claro? Respecto del incumplimiento imputable, la mora en el cumplimiento de la obligación producida respecto de uno de los deudores solidarios produce efectos expansivos respecto de los demás, de tal manera que caiga en mora, que se constituya en mora uno de los codeudores solidarios, implica la constitución en mora de todos los codeudores solidarios, quienes se verán perjudicados por todos los efectos negativos de la mora. En cambio, si el incumplimiento es culposo, en cambio, si el incumplimiento es doloso, el dolo, como es, digamos, algo excepcional, el principio general es que el incumplimiento sea por culpa, no por dolo, como el dolo, el cumplimiento por dolo, es decir, con intención de no querer cumplir, es algo excepcional, el dolo no propaga los efectos respecto de los demás. Si uno de los codeudores incumplió intencionalmente, no significa que se tenga a los demás también por incumplidos por dolo. De todos modos, esta característica ha perdido mucha de la importancia que tenía antes de la sanción de este nuevo código, dado que hoy en día son muy pocas las diferencias que sufren los deudores
digamos, los perjuicios que sufren los deudores por haber incumplido en forma dolosa. Prácticamente desde que existe un artículo como el 1740, que indica que la responsabilidad siempre debe ser plena, se deben pagar, se deben indemnizar todos los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento. Entonces, sea que el incumplimiento haya sido por culpa o sea que el incumplimiento haya sido por dolo, se van a tener que indemnizar todos los perjuicios que estén en una relación de causalidad adecuada con la acción antijurídica. Por lo tanto, que el dolo no propague sus efectos ha perdido el vuelo o la importancia que tenía cuando sí existían sustanciales diferencias entre incumplir con culpa o incumplir con dolo. Si se suspende o se interrumpe la prescripción, que son dos situaciones que perjudican los deudores, fíjense que si se produce la prescripción, los deudores quedan liberados. Pero si el curso de la prescripción se interrumpe o se suspende, por ahora no vamos a marcar las diferencias. Cuando veamos prescripción, como uno de los medios extintivos de obligaciones, vamos a decir cuáles son las diferencias entre la suspensión y la interrupción. Lo cierto es que por ahora la interrupción y la suspensión detienen el curso de la prescripción que venía corriendo. Por lo tanto, el que se perjudica es el deudor, donde el acreedor, si se interrumpe el curso de la prescripción, el acreedor va a tener más tiempo para poder reclamar, para poder demandar. La interrupción o la suspensión del curso de la prescripción propagan el efecto respecto de todos. Todos los deudores se perjudican por estos dos efectos paralizantes del curso de la prescripción. En caso de juicio, como anticipábamos hace un rato, si se produce la cosa juzgada, es decir, la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada cuando ya no admite ningún recurso, cuando la sentencia ya está firme y no admite ninguna posibilidad recursiva a un tribunal superior. La cosa juzgada respecto, supónganse que el acreedor demandó solo a uno de los codeudores solidarios, se llegó a sentencia y esta sentencia quedó firme, es decir, pasó en la autoridad de cosa juzgada, de la misma manera, de manera similar a lo que se producía con la transacción, los efectos que provoca la cosa juzgada solo se expanden los efectos favorables respecto de quienes no fueron parte del juicio. Esto es un tema constitucional. Aquellos que no fueron parte del juicio no pueden verse perjudicados por una sentencia en la que no tuvieron oportunidad de defenderse. El ejercicio del derecho constitucional de defensa es el que está en juego. Por eso es lógico entonces que lo que diga esa sentencia va a beneficiar al resto de los codeudores, digamos, va a propagarse al resto de los codeudores si los beneficia, pero no va a poder serles opuesta esa cosa juzgada al resto de los codeudores que no fueron parte del juicio si los perjudica. En cuanto a los efectos internos, esto era respecto de los efectos externos, es decir, en las relaciones entre el grupo deudor y el grupo acreedor. Los efectos internos se producen una vez que la obligación fue pagada. Fue pagada por uno de los codeudores, quedó el deudor satisfecho y la obligación se extinguió. Ahora lo que le va a interesar al deudor que pagó la totalidad es reclamarle al resto de sus compañeros codeudores solidarios la parte que cada uno de ellos tenga. Primero y principal, la solidaridad se extinguió cuando se extinguió la obligación. De tal manera, el deudor que pagó la totalidad no puede reclamarle a cualquiera de los otros codeudores la totalidad. Ahora deberá reclamarle a cada uno de los codeudores la cuota parte que cada uno de ellos tuviera, como si fuera una obligación simplemente mancomunada. ¿Cómo se establece esa cuota? Porque las cuotas pueden ser iguales o pueden ser desiguales. Si las cuotas son iguales y los deudores eran 10 y lo que se pagó fueron 10 pesos, entonces no cabe duda que cada uno de ellos
debía 1 peso. Por lo tanto, el deudor que pagó los 10 podrá recuperar los 9 que pagó de más, cobrándoles 1 peso a cada uno de sus codeudores. Pero esto podría no ser así. Podrían ser las cuotas desiguales. Podrían de estos 10 deudores, un deudor ser deudor de 5, otro deudor ser deudor de 0,50, otro deudor ser deudor de 2, otro deudor de 0,75. Si existiera algún instrumento fehaciente que determinara cuál es el monto de cada cuota, no habría ningún problema. Entonces, el codeudor que pagó la totalidad se fija en el contrato donde figuraban las cuotas de cada uno y le va a cobrar el porcentaje que corresponde a cada uno. Pero esto no siempre ocurre así. Por lo tanto, el código en el artículo 841 determina una serie de pasos sucesivos que hay que hacer como para determinar la cuota de cada uno. Y esto obviamente, ¿cuándo se produce? Cuando el codeudor que pagó la totalidad demanda al resto para que le pague las cuotas que cada uno tenga. Y entonces digamos que esta es una norma que está más dirigida al juez. ¿Por qué? Porque el deudor que pagó va a decir, bueno, páguenme todos cada uno lo que corresponde. Y los demandados van a decir, a mí no me corresponde nada. Otro va a decir, a mí me corresponde solo 1. Otro va a decir, a mí me corresponde solo 2. Y entonces, ¿cómo determina el juez y cuánto condena a cada uno de los codeudores? Bueno, el 841 da una serie de pautas. Dice el 841, determinación de la cuota de contribución. Las cuotas de contribución se determinan sucesivamente de acuerdo con A, lo pactado. Bueno, esto es lo que decíamos recién. Ya sea que en el instrumento de la obligación surgiera cuál era la cuota de cada uno, o si existiera entre el grupo deudor un pacto, un contrato que determinara las cuotas, bueno, simplemente cotejando lo que dice el contrato o el pacto entre los codeudores, van a surgir las cuotas de cada uno. Algo que no les comenté hace un rato, podría ocurrir incluso que alguno de los codeudores no debiera nada y simplemente haya aceptado figurar en la obligación para facilitarle al otro codeudor la contratación. Ejemplo, supónganse que yo quiero iniciar un emprendimiento comercial quiero instalar una cervecería artesanal, que es el negocio que hoy todo el mundo quiere poner. No tengo el dinero para alquilar el local, prepararlo, comprar la cerveza, lo que fuera. Entonces necesito un crédito. Si voy yo solo a cualquier banco, me van a sacar corriendo, porque yo soy más insolvente que, qué sé yo, no se me ocurre a nadie muy insolvente, pero no tengo dinero. Entonces no tengo un respaldo económico como para que el banco me preste 2 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Le digo a un amigo que es muy solvente, ¿por qué no pedimos el crédito juntos? Porque con la carpeta de bienes inmuebles que tenés vos, con el crédito comercial que tenés, fácilmente el banco nos va a dar el préstamo porque sabe que vamos a pagar y que si no pagamos te va a ejecutar a vos y vos vas a ser solvente cuando te demanden. Entonces mi amigo, que me quiere mucho y me tiene confianza, acepta figurar como tomador del crédito junto conmigo. Pero realmente él es un deudor de apariencia. Por lo tanto, si tomamos el crédito, llega el momento de devolver el préstamo al banco, no cumplimos, no cumplo, porque yo soy el único interesado, bueno, el banco va a demandar, nos va a demandar a los dos, y va a cobrar de mi amigo que es el más solvente. Mi amigo después me va a querer reclamar a mí. ¿Cuánto me va a reclamar a mí? La totalidad. Porque él tuvo que pagar los 2 millones de pesos, pero a pesar de que nosotros somos solidarios, mi cuota es de 2 millones y la cuota de él es 0, porque él aceptó figurar solo en apariencia. Y esto se puede replicar en una pluralidad más grande de deudores. Con esto, ¿qué les quiero demostrar? Que puede haber deudores que realmente tengan una cuota aparte
Y puede haber otros codeudores que sean también solidarios, pero que no deban nada, no tengan nada que pagar. Por lo tanto, si el deudor que pagó la totalidad demanda a este codeudor que solo aceptó figurar en apariencia, no le va a poder cobrar nada. Porque, reitero, había figurado solo en apariencia. Esto, por supuesto, es conveniente hacerlo. ¿Y por qué aceptaría? Porque es amigo mío, me tiene confianza y quiere hacerme un favor. Y cree que yo voy a pagar el crédito. Pero realmente yo incumplo y entonces lo he defraudado. Ahí se va a terminar la amistad, se va a terminar todo. Simplemente aceptaría por eso. Podría existir algún interés. Podría decirme, bueno, macanudo, pero me pones a mí como socio principal en la cervecería, y socio en las ganancias y no en las pérdidas. Por lo tanto, si te va mal, sos el único perjudicado, pero si te va bien, yo me llevo el 80% de la ganancia y vos te quedás con el 20%. Mil razones podrían haber, pero seguramente la más común es la amistad, la confianza. Ya les digo, esto por supuesto, como todo es una cuestión de prueba, sería muy conveniente tenerlo por escrito. Entonces, yo, abogado del deudor que aceptó aparecer en apariencia, aconsejaría, bueno, vayan, pidan el préstamo al banco, pero que figure en el contrato, en el mutuo que firman, en el préstamo de dinero que firman con el banco, que figure que las cuotas partes de cada uno de los codeudores solidarios son 100% de uno, 0 del otro. O por lo menos que haya un documento privado entre ambos codeudores donde, y lo haría yo incluso por instrumento público o por lo menos con certificación notarial, que diga que la cuota mía es del 100% y la cuota de mi amigo es nada, para que quede claro que él solo figuró en apariencia. Y en el caso de que él resulte demandado y tenga que pagar al banco, me puede reclamar la totalidad y no solamente una parte. Entonces, las cuotas de contribución se determinan sucesivamente de acuerdo con A, lo pactado. Si no existen estos instrumentos, nada dice el contrato que firmamos con el banco, no hicimos ningún documento entre nosotros, dice B, la fuente y la finalidad de la obligación o en su caso la causa de la responsabilidad. Bueno, el juez lo que tendrá que analizar es, bueno, a ver, ¿por qué pidieron el préstamo al banco? ¿Por qué pidieron ese préstamo entre los dos? Si en definitiva el único que puso la cervecería fue Carlos. Juan no participa en nada. El único que tiene las ganancias del emprendimiento por el cual pidieron el préstamo es Carlos. Juan no participa, no han formado una sociedad, no participa, no está al frente del negocio. Las certificaciones contables, los libros de contabilidad demuestran que el único que percibe las ganancias es Carlos y no Juan. Entonces, analizando este tipo de cuestiones, entonces el juez puede llegar a la conclusión de que la cuota de Juan es 0 y la cuota de Carlos es 100. C, similar al anterior, las relaciones de los interesados entre sí. Bueno, aceptó figurar ante el banco porque es solvente, el otro en cambio es un tirado. Si el otro pedía un préstamo al banco no se lo iban a dar, en cambio recurrió a un amigo, se abusó de la amistad de su amigo, para que figure como deudor frente al banco y después lo defraudó. Acá la relación entre ambos, la amistad, fue la que creó esta solidaridad entre ambos y la que nos está determinando que las cuotas de cada uno no son iguales, ni siquiera son desiguales. Una es inexistente y el otro tiene la totalidad. Y por último, de las demás circunstancias. Bueno, esto siempre, las circunstancias del caso, las circunstancias del hecho, las demás circunstancias. Ahí el juez tiene una amplia maniobra para revisar todo el expediente y ver si encuentra alguna punta que le indique cuál es la cuota igual o desigual que tienen los codeudores solidarios entre sí.
Y la última parte del artículo dice, si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en cuotas iguales, en partes iguales. Obviamente, si no hay posibilidad de determinar las cuotas desiguales, entonces el juez concluirá en que las cuotas son iguales. Si mi amigo no logra demostrar todo esto que yo les dije, bueno, entonces va a quedar como que es deudor por el 50%. De tal manera, si el banco lo demandó y tuvo que pagar el préstamo, la totalidad de lo prestado, los 2 millones de pesos, solo me va a poder reclamar a mí 1 millón. Porque se va a entender que las cuotas son iguales, porque no se pudo determinar cuál era la otra alternativa. Fracasaron todos los 3 incisos anteriores del artículo 841. Respecto de la solidaridad activa, si alguien tiene alguna pregunta de la solidaridad pasiva, se conecta el micrófono, me pregunta por chat, si no pasamos a la solidaridad activa. Muy bien, pasamos a la solidaridad activa. La solidaridad activa es la solidaridad de acreedores. Acá la pluralidad son los acreedores y hay un deudor común. En cuanto a los efectos, también vamos a ver los efectos externos y los internos, van a ver que son sustancialmente los mismos. El primer efecto externo es la exigibilidad de la prestación. ¿Esto qué significa? Que cualquiera de los acreedores tiene el derecho de exigir del deudor común la totalidad de la prestación. Artículo 844 dice, el acreedor o cada acreedor o todos ellos conjuntamente pueden reclamar al deudor la totalidad de la obligación. Acá hay un error en el artículo, porque fíjense, el artículo dice el acreedor o cada acreedor o todos ellos pueden reclamar al deudor. Si es el primer supuesto, el acreedor que le puede reclamar al deudor, es imposible que estemos en presencia de una obligación solidaria porque no estamos en presencia de una obligación de sujeto plural. Ese el acreedor está de más. En una obligación de sujeto plural y más de pluralidad activa, nunca podemos estar en presencia de un acreedor y un deudor. Hay varios acreedores y un deudor, o varios acreedores y varios deudores. Evidentemente se les ha escapado. Entonces, el derecho a exigir la prestación por entero del deudor al deudor común la tienen cualquiera de los acreedores solidarios. Segundo, el pago realizado por el deudor a cualquiera de los acreedores extingue la obligación también respecto de los demás acreedores. Dice el 844, el 846. Sujeto a disposiciones especiales, los modos extintivos inciden, según el caso, sobre la obligación o sobre la cuota de algún acreedor solidario conforme a las siguientes reglas. A. La obligación se extingue en el todo cuando uno de los acreedores solidarios recibe el pago del crédito. Es decir, si el deudor común le paga a cualquiera de los acreedores solidarios, extingue la obligación respecto de todos. Con relación a esto tengo que hacer un apartado que antes en el Código Viejo estaba legislado en obligaciones solidarias, en cambio este código lo ha legislado dentro del pago y ya lo vimos cuando vimos el pago. Si estamos en presencia de un deudor y varios acreedores solidarios, la pregunta es, ¿a quién le paga el deudor? La respuesta es a cualquiera. Es decir, la elección de a quién le pago la tengo yo, deudor común. No puede existir ningún acreedor que tenga una prioridad para cobrar antes que otros. Es decir, el deudor elige a quién le paga. Esto, que es un principio general, admite una excepción. Y es en el caso que uno de los acreedores solidarios haya demandado judicialmente al deudor común. Entonces, en este caso, el deudor común pierde la facultad de elegir al acreedor y tendrá que pagarle al acreedor que lo demandó. Esto se llama principio de prevención.
el acreedor ha prevenido al deudor demandándolo judicialmente y de esta manera es él el que tiene el derecho al cobro y pierden ese derecho al cobro los demás acreedores. Por supuesto que el acreedor que ha percibido la totalidad después tendrá que contribuir a los demás acreedores la parte que cada uno tenga. Eso lo vamos a ver después. Pero entonces, el principio general es que el deudor elige a qué acreedor pagarle. La excepción es que cuando uno de los acreedores lo ha demandado judicialmente, solo a él le podrá pagar. Y si le paga a otro, está pagando mal. Y ustedes saben que el que paga mal, paga dos veces. Tendrá que pagarle al acreedor que lo ha demandado. El pago realizado por el deudor a cualquiera de los acreedores extiende la obligación respecto de todo. Visto recién. Los demás medios extintivos, de la misma manera que en la solidaridad pasiva, la renuncia a la dación en pago, la donación, la compensación, la novación, la compensación producida entre uno de los acreedores solidarios y el deudor común, propaga los efectos extintivos respecto del resto de los acreedores solidarios. La confusión, en cambio, no. Tiene efectos, como la solidaridad pasiva, tiene también acá efectos parcialmente extintivos. Si se produce la unificación en una persona entre uno de los coacreedores y el deudor, solo se extingue la parte que tenía este coacreedor y subsisten como solidarias las partes de los otros acreedores solidarios. En cuanto a la transacción, lo mismo, propagan los efectos favorables, es decir, aquellos acreedores que no fueron parte en la transacción pueden invocarla si los beneficia, pero no les puede ser opuesta si los perjudica. En cuanto a los efectos internos, dice el artículo 847, los acreedores solidarios tienen derecho a la participación con los siguientes alcances. A. Si uno de los acreedores solidarios recibe la totalidad del crédito o de la reparación del daño, o más que su cuota, los demás tienen derecho a que les pague el valor de lo que les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno. De tal manera, si uno de los acreedores recibe la totalidad o recibe una porción mayor que la que le corresponde, los demás tienen derecho a que le contribuyan la parte de cada uno. B. En los casos del inciso B del 846, que decía el derecho que tiene el deudor a elegir al acreedor, siempre que ningún acreedor lo haya demandado, dice, en tanto alguno de los acreedores solidarios no haya demandado el pago al deudor, la obligación también se extingue en todo si uno de ellos renuncia a su crédito a favor del deudor o si se produce novación, dación en pago, compensación entre uno de ellos y el deudor. Entonces dice el inciso B del 847. En los casos del inciso B del 846, los demás acreedores solidarios tienen derecho a la participación si hubo renuncia al crédito o compensación legal por la cuota de cada uno en el crédito original. Y si hubo compensación convencional o facultativa, novación, dación en pago o transacción, por la cuota de cada uno en el crédito original o por la que le correspondería a cada uno conforme lo resultante de los actos extintivos a su elección. Exactamente de la misma manera que en la solidaridad pasiva, estos medios extintivos, recuerden la compensación, bueno, no, recuerden no, porque medios extintivos no hemos visto, la compensación puede ser de 4 tipos distintos, legal, convencional, facultativa o judicial. Ya sea legal o sea convencional, la compensación que se produzca entre uno de los acreedores y el deudor extingue los efectos, extingue la obligación respecto de los demás acreedores. Lo mismo con relación a la novación, lo mismo con relación a la dación en pago. Y el inciso C dice, el acreedor solidario que realiza gastos razonables en interés común tiene derecho a reclamar a los demás la participación en el reembolso a su valor. Claro, si uno de los acreedores es el que demandó al deudor, para promover la demanda ha tenido que hacer gastos. Tuvo que pagar tasas de justicia, honorarios de abogados, aranceles, derechos, etcétera, que si no los recupera del deudor común, tendrá derecho a que se deduzcan
de la parte que le corresponde al resto de los coacreedores solidarios. ¿Qué pasa si muere uno de los acreedores solidarios? Dice el artículo 849, si muere uno de los acreedores solidarios, el crédito se divide entre sus herederos en proporción a su participación en la herencia. Atención con esto. Uno podría pensar, en principio, que la muerte del acreedor, de uno de los acreedores solidarios, se dividiría entre sus herederos por partes iguales. Pero no es necesariamente así. Dice el artículo correctamente que se dividirá entre sus herederos de acuerdo con sus cuotas hereditarias o con sus porciones hereditarias. ¿Y esto por qué? Porque los herederos pueden tener, esto lo van a ver en Derecho de las Sucesiones, una de las últimas materias de la carrera, los herederos pueden tener porciones hereditarias iguales o distintas respecto de otros herederos. Así, por ejemplo, si murió uno de los acreedores solidarios y dejó como herederos a 3 hijos, las porciones hereditarias de cada uno de los 3 hijos son iguales. De tal manera, cada uno de los 3 hijos se convertirá en coacreedor solidario del deudor común en 1/3 cada uno de lo que tenía su padre premuerto. Pero si el acreedor solidario dejó como herederos a ascendientes y al cónyuge, no tiene hijos, las porciones hereditarias del cónyuge y de los ascendientes son distintas. Los ascendientes reciben el 50% de lo que recibe el cónyuge en materia hereditaria. De tal manera, en este caso, la cónyuge o el cónyuge, si murió ella, tendrá el 50% de lo que tenía el coacreedor solidario muerto y los ascendientes el 25% cada uno. De tal manera, entonces, cuando muere el acreedor solidario, para saber cuáles son las cuotas que les corresponde a cada uno de los herederos, habrá que ver cuáles son las porciones hereditarias que tenga cada uno de estos herederos. ¿Qué más? Me parece que nada más. Bueno, esto no lo dije, se me pasó, pero es lo mismo respecto de los deudores. La deuda, recuerden, la parte pasiva de la obligación también se traslada a los herederos, si bien gozan del beneficio de inventario. De tal manera, que si muere uno de los codeudores solidarios o muere el deudor común, en el caso de solidaridad activa, esa deuda se transmite a los herederos, donde cada uno de los herederos se convertirá en deudor de acuerdo con su porción hereditaria, pero todos ellos están cubiertos por el beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Que las deudas del causante deberán ser pagadas con los bienes dejados por el causante, sin tocarse los bienes de los personales de los herederos. Este es uno de los casos donde se dividen los patrimonios. ¿Recuerdan esto? Ustedes lo han visto en civil parte general. Existe cada sujeto, cada persona tiene un patrimonio general, que es el atributo de la personalidad, que es único, irrenunciable, indivisible, inenajenable, etcétera, etcétera. Y puede haber patrimonios especiales. Uno de ellos es el patrimonio hereditario. Cuando fallece mi padre y yo me convierto en su heredero, entonces se forma, hasta que se pagan las deudas que tenía mi padre, se forma un patrimonio separado. Y esas deudas serán pagadas con los bienes de ese patrimonio, sin tocar mi patrimonio. Eso es lo que se llama el beneficio de inventario. Bueno, respecto a obligaciones solidarias, nada más. ¿Alguna pregunta? Como verán, este es un tema horrible, espantoso, pero necesitan saberlo. Lamentablemente necesitan saberlo. Así como es horrible y espantoso, está bastante bien legislado. Y prácticamente está todo en el código. No quiero decir con esto que estudien solidarias solo leyendo los artículos del código. Pero no dejen de leer y saberse los artículos del código, porque todo lo que ustedes necesitan saber de solidarias está en estos artículos, entre el 827 y el 852.
Perdón, 849. 850, 51 y 52 son las obligaciones concurrentes. ¿Alguna pregunta? Si no hay ningún otro tema, declaramos cerrada la sesión. Muchas gracias, nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Buenas tardes.